acompañarle una vez más en su programa La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana los domingos por este canal 27 RNN. Hoy el primer programa después de un año presencial. Jairon Severino, Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molizardo estarán en esta hora analizando temas económicos nacionales e internacionales. Buenos días, Jairon. Buenos días, Luis Manuel. Muy buenos días, Jairon. Buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estos guapos sin mascarilla. Bueno, pero estamos a una distancia prudente. Sí, 1,5 metros, 2 metros más o menos. Pero gracias. La verdad que es un placer, como siempre, estar aquí en Agenda y compartiendo con el señor Piantini Muni. Sí. El otro día estuve viendo su nombre en una aplicación del Banco Central. Sí, claro. Cuando la bibliografía del Banco Central. Fue vicegobernador. Vicegobernador, claro. Sí. Así que qué bueno que estamos aquí. Retornamos a la presencialidad. Así lo que no se ha logrado en el sector educativo, señor. Pero cuidándonos. Bueno, sí, cuidándonos. Pero cuidándonos. Cuidándonos, porque aquí... A mí me dio COVID. Aquí tenemos, mire, tenemos el alcohol, Piantini anda con su alcohol, sí. La mascarilla que la tenemos aquí, sí. Para ya que no nos vaya nada. Mire, nuestra mascarilla que... No soy obviamente nos saludamos de lejos. A mí me gustaba mi virtualidad, pero ustedes son guapos y como los guapos son... a lo que nos están llevando, mira, sí, estoy igual que tú. Yo tengo todo aquí. Mi alcohol, exactamente. Bien. Yo estoy igual que ellos, pero en mi carro. Ah, bueno. Sí, pero bien. Se puede. Bien, bueno, vamos a comenzar con los temas, que yo creo que tenemos muchos temas importantes. Y me parece, Luis Manuel y Jairon, que tenemos que hablar de lo que yo le podría llamar el que estamos llegando a un punto de que podría haber una espiral inflacionaria. El combustible, transporte, alimentos. Por ahí andan los salarios ya que están los sindicatos este año. Que están buscando. Revisión este año. Bueno, y parece que va a tener que ser obligatorio porque si los precios no bajan, los salarios van a seguir deprimidos. Hay aumento en los precios generales de artículos y además en el costo de construcción. Precisamente el viernes hablé yo con un constructor y me dice que subieron 20 y 25% el valor de un apartamento o de una casa. Ya la construcción, ellos tienen que subir entre 20 y 25%. Eso es totalmente, diríamos, preocupante en una economía como la nuestra. Sabíamos que iba a haber inflación a partir del aumento de los commodities, pero el aumento del combustible a nivel internacional, en consecuencia el aumento del transporte, crea una especie de espiral inflacionaria. La gente se pone nerviosa y comienza a aumentar todo. Ahí está ya todos los alimentos aumentados, los supermercados aumentaron prácticamente todos los precios. Aparentemente la única cosa que no está subiendo en el mercado son los vehículos, porque hay un exceso de oferta y lo que quieren es venderlo. Y además de que siempre hay mucha facilidad para adquirir vehículos, pero no han querido subir. No he conocido ningún dato, no tengo datos de nadie de que los vehículos aumentaron No, además, los vehículos de 2021 fueron importados ya a mediados del 2020. Sí, o sea, ahora mismo la importación, aunque se registra una importación a partir de la venta, recuérdense eso. O sea, los concesionarios de vehículos tienen una especie de privilegio, por decirlo así. Es lógico que lo tengan, de que ellos hasta que no venden el vehículo no pagan ningún tipo de impuesto, ni arancel ni TEVIS. Aquellos que pagan arancel no pagan arancel hasta que no lo venden. Porque imagínate tú, un vehículo es muy costoso para que las concesionarias se descapitalicen pagando impuestos adelantados. Pero Ezequiel, tú sabes que con eso de la espiral, como tú le llamas, de inflación... Ay, perdón. Roberto está ahí, ¿verdad? Sí, Roberto. Porque no lo estoy viendo. Hay que saludar a Roberto. Saludar a Roberto. Discúlpame, Roberto, fue un desliz mío. Está también Roberto desde Miami, Roberto Argüello, como siempre, es un miembro más de este programa, así que bienvenido, Roberto. Lo que pasa es que como no se está viendo, uno no... Ven acá. Ahí ya lo vemos. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Bienvenido, Roberto Argüello. Señores, tenemos a Roberto Argüello siempre, como siempre, desde Miami. Él va a estar por Zoom, porque no puede venir desde Miami a hacer programa presencial con nosotros. Pero ciertamente Roberto tiene... Te recuerdo que todo león viejo caza echado. Tiene que definir ese refrán porque aquí no lo conocemos.
Bueno, eso significa de que el león viejo está sentado, acostado, y pasa la presa y ¡plá! Y le hace así y se la come. Eso es, la experiencia. No necesito hablar ni nada para darme cuenta y tener control total de todo lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para que si puede hablar del tema cuando corresponda, aunque tal vez tú no hables del tema local, sino de la parte inflacionaria en materia ya mundial. No, y cómo está el dólar comportándose en el mercado internacional, lo que eso significa para Estados Unidos, si realmente la debilidad del dólar también significa una ventaja comparativa y competitiva para Estados Unidos para las exportaciones. Roberto, si quiere hablar de eso, de cómo va el asunto del dólar, hay una depreciación del dólar en los Estados Unidos, cómo se están comportando los precios en Estados Unidos y qué consecuencias tienen para los países que dependen mucho de Estados Unidos. Bueno, mira, primero, antes que todo, Ezequiel, Jairón y Manuel, siempre es un gusto escucharlos a ustedes y muchísimas gracias por invitarme a este gran programa, que creo que es una gran luz al pueblo dominicano, especialmente en temas económicos, porque lo que sucede en Estados Unidos tiene una enorme relevancia y significancia en Dominicana. Fíjate tú que aquí se habla de varias cosas. La gasolina ha subido, pero la gasolina se ha subido por dos motivos principales. Una, porque más autos están usando gasolina. Y les recuerdo que muchas refinerías habían cerrado a raíz del COVID. Entonces, cuando tú tienes mucha gente buscando un producto que escasea en el mundo capitalista, sube. Al subir la gasolina, sube todo, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, les recuerdo de que los países tienen dos formas de incentivar su economía. Tienen la fiscal y tienen la monetaria. Luis Manuel ha hablado muchísimo del tema de la monetaria, ¿verdad? Y es que la monetaria es que el Banco Central le inyecta dinero a la economía. Y en estos momentos hay muchísimo cash, ¿verdad? Y cuando hay mucho cash persiguiendo poco viene, entonces hay inflación. Y al haber inflación en los Estados Unidos, hay inflación en todas partes del mundo. El tema del dólar es bien fácil. Los presidentes americanos han utilizado una estrategia de mantener el dólar bajo. ¿Por qué? Porque si el dólar está bajo, eso significa que los productos hechos en Estados Unidos son mucho más competitivos. Y al ser más competitivos los productos, el mundo compra más productos americanos. Y eso significa que las personas que trabajan en fábricas de empresas americanas tienen más trabajo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está sucediendo. Lo otro es de que en estos momentos ya hay 60 millones de norteamericanos que han sido vacunados, ¿verdad? Y el nivel de personas infectadas viene bajando, el nivel de personas que están en hospitales viene bajando. Pero aún así, lo más interesante del tema es que la economía no se va a normalizar hasta el otro año, que es cuando todo el mundo se vacuna. Roberto, perdón, es cierto que hay dos estados, por lo menos de Estados Unidos, que van a abrir completamente, van a volver a la normalidad. Texas es uno posiblemente y Filadelfia, me parece. Sí, mira, es que en eso, Jairón, te explico lo siguiente. Florida, fíjate creo. tú que el gobernador de la Florida nunca exigió que nos pusiéramos máscara. Uh-huh. Pero las ciudades, ciertas ciudades, la mayoría de las ciudades de la Florida, sí le exigieron a sus habitantes andar con máscara. El gobernador tampoco hizo lockdown, pero hubieron ciudades que hicieron lockdown. Sí. ¿Verdad? En el caso de Texas, el gobernador de Texas, que a propósito, anda en una silla de ruedas, o sea, que es una persona inválida, Sí. que si le da el coronavirus se puede morir, él lo que está diciendo es, mira, ya superamos la crisis, ya pasamos. Por eso es que no usen la máscara, está todo el mundo abierto, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el presidente Biden ayer le salió diciendo que era un atrasado mental. Fíjate tú, que yo estoy de acuerdo que es un atrasado mental y engañado, que es un irresponsable. Porque lo cierto es que se nos han muerto muchísimos amigos. Claro. Así es. ¿Verdad? Entonces es siempre muy importante que todo el mundo tenga su máscara. Fíjate tú que yo tengo la mía aquí. Sí. Inmediatamente que viene una persona, pues yo me la pongo. Así es.
¿verdad? Es por respeto a las otras personas. También. Así es. Para promover tu equipo, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, te quiero decir que hay muchos dominicanos que se van con el Miami Heat. Es más, te voy a decir una cosa, nada más les quiero recordar que hace como 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo, hubo el Serie del Caribe aquí en Miami, y el estadio de los Marlins, que llegan 55,000 personas y jugando los dominicanos contra los Estados Unidos, déjame decirte que había 4 gringos y 55,000 dominicanos pegando gritos. No sé de dónde salió tanto dominicano en Miami. Pero mira lo que tú dices, Roberto, para que tú veas lo importante que es lo de la mascarilla y bueno, la responsabilidad pública principalmente de los hacedores públicos, que en este caso es el gobernador, los mayors. Cuando tú vas a un periódico americano, el Wall Street Journal o el New York Times, y te ponen ahí a la tabla con los casos y las víctimas, y te ponen donde está el mayor nivel de peligrosidad, te ponen ahí el estado, el condado de Dade, el condado de Dade, precisamente en la Florida, porque una de las responsabilidades es que el gobernador no obligó a que se pusieran mascarilla. ¿Sabe Dios cuántos se han muerto por eso? Pero bueno. Así ¿Eh? Sí. Mire, el asunto yo creo que nosotros, mascarilla, lógicamente que estoy de acuerdo en que la pongamos. La vacuna, de hecho, tú te vacunas y te piden, te sugieren que te sigas poniendo tu mascarilla. Pero lo que hay que reconocer es que se creó una vacuna en tiempo récord. Se creó una vacuna en tiempo récord. Ya al año de esta pandemia, ya está vacunando. Ya hay vacuna. Sí. La creó Trump, que fue que dio el dinero desde marzo, que insistió en eso y la gente le decía que estaba loco, que cómo iban a hacer una vacuna en un año. Ahí está. Ok, pero Y no soy trompista no, pero hay que reconocer, ¿tú entiendes? Está bien, pero lo que quiero decir es que por más que usemos mascarilla, lo importante es que los 7.500 millones de habitantes sean vacunados por lo menos en el año 2021. No sé si será posible, pero ojalá que sea así. Porque la economía no va a arrancar definitivamente hasta que todo el mundo esté vacunado. Mira Ezequiel. Déjeme decirle, escúchame, Libanel. Ese es un mercado o un negocio financiero que sobrepasa los 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Mira Ezequiel. Yo el domingo bajé a la ciudad colonial. Día de la Patria. Ah, sí. Hermano, el asombro que yo me di, las aglomeraciones que habían de gente y sin mascarilla, y tú veías a los policías al lado. Yo, pero ve acá, esto es un decreto presidencial, pero aquí no se respeta. Es que ni lo del orden respetan, porque aquí no se respeta la ley. Así que aquí se hacen leyes, se hacen decretos, pero no se respetan. ¿Y qué tiempo duraste en la zona colonial? Yo di vuelta por ahí, mi hijo. Ni siquiera se desmontó el vehículo. Y por el malecón, y lo vi también, te lo estoy diciendo. Veo que bajan el toque de queda, o sea, de las 7 lo extienden hasta las 9. El inicio del toque de queda a las 9. Hasta las 9 y hasta las 12, porque tú andas dando bandazos hasta las 12. Circulación, que es diferente. El dominicano y las autoridades. Mira, Pero circulación. El dominicano y las autoridades policiales están haciendo los Yo no te locos, estoy diciendo a pie, te estoy diciendo dando. Una cosa es dando circulación y otra cosa es toque Ahora, de queda. El toque de queda comienza a las 9 y usted tiene derecho a circular por 3 horas más. A circular. No a quedarse pernotando en una esquina bebiendo y ropa. Tú viste el titular del listín de hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, cundido. Que la capital está cundida, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Un abuso del título. Bueno, no sé si es un abuso, porque si ellos tienen información, no es un abuso del título. Encima el presidente de la República ponerle eso. Pero bien, Argüello está ahí, ¿verdad? Pero Piantini sabe que es muy lógico que en una economía normal, cuando hay un aumento de la demanda, pues claro que los precios pueden subir.
cuando no hay una oferta lo suficientemente amplia para cubrir esa demanda. Ah, Pero en este caso... volvimos a los precios. Bueno, pero que ese fue el tema que pusimos en el estudio. Claro. No, pero para yo ubicarme. No, pero eso fue el precio, eso fue el tema que pusimos. No fue el tema que pusimos. Está bien. Ya que Luis Roberto se puso una mascarilla de los Miami Heat, A Piantini. de los Miami Heat, ¿Qué hacemos con Piantini? ya que se lo puso, yo quiero que ustedes sepan que Señores, este programa hoy es una locura. los estadios subieron La los primera precios. vez presencial un año, dime tú. Oye, los estadios subieron los precios. Pero, todos los estadios ¿y qué van a subir. acaba de decir Roberto Argüello? Que los combustibles están subiendo en Estados Unidos. Sí. Porque hay, por lo menos mencionó dos variables. Demanda y dos variables. reducción de oferta al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los precios de los combustibles están subiendo en República Dominicana? Sí. No es ni por impuestos, ni por los, ¿cómo se llama? Las tasas. No, es por eso. aumentó el precio del barril. El de petróleo que está subiendo y nosotros no tenemos petróleo. Te quiero Es recordar simplemente eso. que en abril del año pasado el petróleo, acuérdense, Sí. llegó a bajar a menos $38 el barril. Y nadie se quejó de la ley. Y ahora está a Pero- 64. Y nadie se quejó de la ley. A 64. Nadie se quejó de la ley, ¿verdad? $100 ha subido. Ah. ¿Mm? Ah. No, pero espérese. No. Sí, Así 100%. No, pero así no hagamos. 100%. $100, $100. No, pero no hagamos eso. Desde Eso- ese eso de momento. que bajó a menos 38. Desde ese momento. Sí, pero te digo que eso- desde eso- ese- Eso bajó a menos yo sé, 38, yo eso sé. fue nominal, Pero eso bueno, duró 2 ok, horas. Eso tú duró sabes, 2 pero horas. ¿tú sabes 2 horas cuánto ha duró. subido con relación al último año? Ha bajado un 17%. Ahora que relación bajó, al último ahora que año. dijo que bajó, no subió. Sí. Vamos a la Pero pausa. para que tú veas cómo es, Ahora, cómo Piantini, es de un mes vamos a la a pausa. dos Yo creo meses. que Vamos a la pausa. yo creo que es una irresponsabilidad pedirle una Director, vamos a pausa. reforma. Continuamos con Agenda Económica. Jairo Severino, Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina. De Santiago. Tú tenías el tema del asunto de la ley. Señores, hoy estamos, De la ley. hoy es el primer No, programa no, presencial. tranquilo, Aquí señores, no se preocupen esto no se por el- aguanta. Pero esto No se es- preocupen por el protocolo. Estamos relax. Esto no se Estamos relax. 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 Nuestros Bien. televidentes nos perdonan, son indulgentes con nosotros. Bien. Son 15 años. Miren. Cuando vemos que suben los precios de los combustibles, la gente piensa, bueno, me subieron la gasolina, me subieron el gasoil o el gas licuado de petróleo. El asunto está en que eso encadena todo, porque los combustibles tienen que ver con la cadena de producción, la cadena logística. Bien, ahora, en este momento yo considero que es una irresponsabilidad más de aquellos que sí saben del tema, no el pueblo común, que a veces se queda en la parte superficial del tema. Me subieron los combustibles, quiero que me lo bajen, que le quiten los impuestos, que las tasas de intermediación o los cargos por manejo. No. El pueblo quizá no entiende básicamente qué es lo que está pasando realmente. Si tú no le explicas que no tiene nada que ver ni siquiera con impuestos, ni siquiera con tasas. Porque las tasas y los impuestos tienen años ahí, frisados todavía. Los márgenes, ¿cómo se llama? Tienen 5 o 6 años sin tocar. Y los impuestos del año 2012, con la reforma aquella, que se comenzó a aplicar a partir de 2013, tampoco se mueven. Esa ley tiene del año 2001, 2002, ¿no? Pues sí, la 112-00 es del año 2000. 2000. Fue la primera ley, No, posiblemente, que promulgó Hipólito Mejía. Hipólito. Pero ya estaba aprobada. Hace 20 años de Exactamente, eso, ¿eh? ya estaba aprobada. O sea que hace 20 años que estamos pagando con ese precio. Con ese precio, lo único que en el 2012, Danilo Medina, cuando entró aquel con el déficit grande, lo agarró de excusa para reformular, para la reforma fiscal aquella, el parche, pero se le agregó un impuesto extra en el año 2012 y ahora tenemos 8 años sin mover nada. O sea que no tiene nada que ver con los impuestos ni con los márgenes. Pero se le puso también $2 por galón. Bueno, pero ahí está bien. Sí, 2 Es pesos por justamente. galón, que al Ahora, final dice Antonio Marte que no le tocó un centavo a ellos. Era bueno, para pero- ellos. pero tú Porque sabes no que- le están Bueno, dando ese dinero. Pero realmente
yo no estoy de acuerdo con que 2 pesos que yo pague por... Yo nunca estuve de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con que se lo den a esos empresarios, No, yo que nunca- no son pobres. Yo nunca estuve de acuerdo. ¿Entiendes? No, y además, O sea, ¿tú te pero acuerdas parece- los asesinatos que han habido por el Pero- tráfico de por- gasolina? por supuesto. Con Pero esas pare- corporaciones. Pero parece ser que el porque son presidente... corporaciones esos eso, sindicatos que no son No son corporaciones, sindicatos, son corporaciones. Pero parece ser que el que seguro no estaba de acuerdo era Danilo Medina, que puso el impuesto pero nunca se lo entregó. Bueno, los choferes tienen una capacidad de chantaje grande para los gobiernos. Porque Sí, es sí, así. que Es- para en la ciudad. para la ciudad. Pero, señores, ¿cuánto representan los combustibles dentro de las recaudaciones del Estado? Poquito más del 10%. El 10%. Yo lo vi en el periódico. Entonces vamos, gracias, en el periódico. En el periódico El Dinero. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que podamos ser tan irresponsables que en un momento de crisis, que estamos buscando dinero, le pidamos al Estado, al gobierno, que reforme una ley? ¿Para qué? Pero ya no fue el presidente de la República. No, pero no. Él no está pidiendo quitar impuestos. De hecho, el presidente de la Cámara de No, pero Diputados. dijo que la va a revisar. Revisar no significa bajar impuestos. No significa bajar impuestos. Pero De hay hecho, que- el presidente de la Cámara de Diputados, que está Por eso bastante hay que cerca del tener cuidado, presidente. por eso hay que tener cuidado en qué momento y cómo Ahora, se dice yo la vi- Pero Porque, eso no va a pasar, ¿eh? Yo sé que no y no debe bueno, pasar. Yo vi sé una- que no y no debe mira, pasar, pero hay que tener cuidado Mira, con eso. yo vi porque la después población declaración coge un sentido que diferente. dio bueno, sí. Ramón Alburquerque, Pero, muy pero, buena. Roberto, tú tienes el numerito, escúchame, Limón, que te interrumpa. ¿Cuánto impuestos pagan el combustible en Estados Unidos? Me imagino que eso es por estado. Hay alguien- Fíjate que no tengo idea. ¿No lo es tienes? que ya libre allá puedo- el Estado. Sí, Ok. allá hay cada Escúchame. estado que pone Cada su estado tiene su impuesto. regla. Escúchame, Luis Manuel. Sí. Tú decías de Ramón Alburquerque. Pero allá el combustible está, la gasolina, por ejemplo, está como a Altísima, 2.80, altísima. 2.90. Ponla 3. No, pero es que 3 son por por estado. 60 son 180, Pero eso pesos cambia el por galón. estado, ¿A cambia cómo por está aquí estado. el galón? ¿Eh? Aquí, Ahora mismo está a $4 y pico. sí. Bueno. Entonces, bueno. Pero, bajito, que te hablaba, que vi una conferencia de Ramón Alburquerque, que sabe mucho sobre eso. Sí. Me aclaró muchas cosas. También vi unas declaraciones de la UAS, de un experto de la UAS, que decía que se podía... Moreno San Juan. Sí, Sí. que se podía reformular la ley y que eliminando una serie de cosas se podía bajar los precios. Los precios me supongo, pero sin bajar los impuestos. Les digo sin bajar los ingresos fiscales. Porque el problema es que no deberían bajar los ingresos fiscales, que es lo que yo considero el una error- situación como esta en el este error que país. cometería- Además, con el precio subiendo del combustible afuera, lo menos indicado es no bajar los impuestos fiscales. Lo que hay que tener cuidado es con bajar los márgenes de intermediación, señores. Miren, la gente cree que se gana mucho dinero porque lo vemos como $12, $10. Pero miren, hay estaciones y hay marcas de combustible Sí. que definitivamente hay regiones o pueblos Sí. en los que no se gana dinero Nada. por el traslado, que es costosísimo. O sea, yo hablé con una persona que tiene que ver con el combustible y yo le dije, ven acá, yo he recorrido el país y veo que ustedes tienen estaciones y yo me he quedado hasta a veces hasta 1 hora y no le Y llevan no va un nadie. vehículo. Así es. ¿Y cómo dice? Bueno, mira, eso es un costo social. La gente no lo cree, pero eso es un costo social. Si aquí, ahora con el uso del gas licuado, que tienen casi todos los vehículos, no solamente los taxistas, no tuvieran una estación de gas o de combustible cerca, se armara la de yo no sé. Así me dijo él. Sí. Entonces eso es un costo. O sea, disminuir o creer que se puede disminuir el precio del combustible disminuyendo el margen de, Que es insignificante esa parte. de intermediación. Es peligroso. Váyase al precio de paridad de importación, que ahí también hay mucha discrecionalidad, es cierto. Posiblemente ahí el presidente se refiere a eso. Y hay una tasa por administración que tiene el ministerio que también eso pudiera tocarse. Pero aún así, eso no es significativo, Piantini. El asunto está, Piantini, en que cuando el petróleo estuvo bajito, nadie se quejaba de la ley. Nadie se quejaba de la ley.
Ahora el petróleo está alto, se queda la ley. No tiene que ver. Bueno, el petróleo no está alto, porque el petróleo llegó a 150 en un momento. Bueno, pero entonces. Ahora teníamos a Venezuela también sí, en aquel pero momento. A Venezuela teníamos cuánto se ha depreciado la moneda a partir de ahí. El año pasado se depreció 9.5 la moneda. Sí. Y agreguémosle 5 y algo del año anterior. O sea, casi 15%. Y agrégale ¿Y tu también. sueldo? ¿Y no, el sueldo igual. Ah. Bueno, pero. Se ha devaluado. No, pero. pero la gente no le da combustible. Es igual que el PIB en términos de dólar. ¿Tú sabes cuánto bajó? 11.3%. 10 mil 11.3%. 10 mil millones de dólares. Y tuvo que ver con la parte de depreciación. De la depreciación. Entonces. Bueno, lo que yo decía era que cuando el presidente habla en el discurso de que va a revisar la ley, yo entiendo que tal vez no era el mejor momento, porque la gente va a entender que el presidente va a bajar los precios, o sea, quiere bajar los precios. Todo el mundo quisiera tener bajado. Hasta el presidente. El presidente es el primero que quisiera bajar los precios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque por ahí están los sindicatos de transporte ya diciendo que hay que romper con la mafia de la intermediación. La mafia de la intermediación. Pero mira, la mafia de ellos. Déjame decirte algo. Esos sindicatos lo que quieren es tener una estación o unos tanques de combustible ahí y que les soneren como está. Pero yo dudo mucho que esa reforma se haga para reducir impuestos, porque me dicen que el presupuesto que se está preparando para el año que viene va a bajar el déficit de 7.7 a 3.5, 4% del producto. A 4% del producto, lo que yo creo que es una barbaridad. Bueno. Una barbaridad. Sí. Cuando los americanos lo están subiendo, porque Biden desde que llegó, a él no le importó que el déficit estaba en 17% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. No. Lo que él quería era... Hay que gastar. Pero ¿gastar a dónde? A donde la gente lo necesitaba. Sí. En el área social, que es realmente lo que nosotros decíamos aquí desde que comenzó esto, que esto era una economía de guerra. Lo dijimos que era una economía de guerra y que el gobierno tenía que intervenir y que ayudar a la gente de abajo que se estaba comiendo un cable. Tú sabes, todavía queda mucha gente desempleada y ahora se pretende reducir el déficit. Una gran parte de la locución es que se redujo el déficit de 9 puntos y 7 y pico. Pero no se hizo. ¿Cómo fue que se redujo el déficit? Bueno, hay que explicar entonces. Te voy a decir. Sí, pero lo grande que la reducción del déficit. Ahora que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están diciendo, y la Yellen está diciendo, denle para adelante, písalo y arranca. Ahora que nosotros queremos meter el freno. Cuando los hoyos comiencen a meter el freno y que nos obligan a meter más freno, entonces perdimos la oportunidad. Sí. Perdimos la oportunidad de desarrollar, de meter dinero en la infraestructura aquí. Es infraestructura, pues yo no estoy diciendo que lo pongan a los salarios y le pongan. No, claro. Es infraestructura que necesitamos aquí. Mira lo de las presas. 8,000 y pico de millones a 15 años. 15 años. Pero aquí los cybers se están, todos los años es uno más grande. Mira, 15 años. No, señores, mira, el problema aquí del cambio climático demanda que aceleremos eso. Presidente, esos 8,000 millones en 8 años. Una de las cosas que yo entiendo que no debió pasar fue la reducción. Si es para presa, que creo que es para presa que decía. La reducción de un 9.5 de déficit, que es una proyección que había para el año pasado, que se redujo a 7.7, aunque se anunció 7.4, fue un error en el discurso, fue un error. Pero eso no fue un piropo, eso no puede ser un piropo, porque había ya un dinero que se cogió prestado, una deuda, se asumió para fines de cubrir ese déficit fiscal. Se dejó en las arcas del banco. Se dejó en las arcas, pero se pagó un interés. Se dejó en las arcas, ahí dijo el informe del Banco Central que se dejó como $1,000 millones depositados, Roberto, y que por lo que se presentara. ¿Cómo? Hoy lo que se está presentando en este país. Roberto, te reitero otra vez la pregunta y discúlpame, porque me gustaría que tú por lo menos dijeras, la diferencia de precio que hay en los Estados Unidos en la gasolina, ¿se debe solamente a libre competencia o también a que los estados tienen diferentes costos o diferentes impuestos? No, mira, aquí la gasolina está basada en la demanda y lo que... El libre mercado. Lo que pueden suplir. ¿Verdad? Fíjate que ahí les mandé a ustedes, mientras ustedes estaban hablando,
pregunté a varios amigos míos que son expertos en tema de gasolina, y el impuesto en la gasolina es 18.4 centavos por galón. No sí. sé cuánto es galón a litro. Y el En diésel es más caro. gasolina y 24.4 En el diésel. Para el centavos gasoil. en diésel, El diésel. ¿verdad? O sea que el impuesto de diésel es más caro. Hoy la gasolina está como a $3, la premium aquí en Estados Unidos. Y la que no es premium está como en 2.60. Entonces, esos 18.4 centavos es más o menos entre el 8 y el 6% del valor de la gasolina. Aquí casi duplica. Vuelvo a repetir que lo que ha pasado es de que han cerrado las refinerías, y al haber cerrado las refinerías no hay gasolina. Te recuerdo que cuando vino la pandemia y se cerró todo, no había donde almacenar gasolina. Los tanqueros andaban dando vueltas. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces lo que pasa es que si tú ves donde se produce la gasolina, una vez que ya comienza a salir todo esto, ya no hay forma de detenerlo. Y entonces lo tienen todo bien cuadrado, la demanda con lo que se suple. Estos impuestos son federales. Esos impuestos son federales. Pero, Eso es correcto. pero entonces cada estado tiene un impuesto también de combustible. Ahí yo lo ignoro, ¿verdad? Sí. Lo ignoro. Está bien. Pero sí, pues para decirte de que el motivo por el cual está subiendo la gasolina en los Estados Unidos, que a propósito es de las gasolinas más baratas que hay en el mundo, porque en Europa cuesta el doble. No, la de Venezuela. Bueno, ahí lo que pasa es de que ahí La de Venezuela. se robaron todo. Bueno, eso es otra cosa. Sea robada o no, es más barata. Sí, así es. Pero digamos aquí lo que pasó fue que la refinería cerraron, punto. Y entonces al no producirse gasolina, pues obviamente se disparan los precios. Pero fíjate que hay un tema muy interesante que Luis Manuel nos puede explicar. En el pasado había deflación. Deflación significa de que cuando los productos cada día valen menos, y entonces se ha dicho en el mundo que el hecho que haya deflación es malo. Fíjate tú que en Europa, estaba leyendo hoy que los bancos alemanes La deflación no hace cobran crecimiento. por tener depósitos. Imagínate tú, si tú tienes tu cuenta en un banco dominicano, y tú tienes 20,000 pesos y 30,000 pesos y te dice, por tener el dinero en el banco yo lo voy a cobrar tanto. No lo voy a pagar, lo voy a cobrar. ¿Verdad? Y entonces esos son los efectos de tasas negativas que hay en Europa. En Japón nunca salió de una crisis que ha tenido en los últimos 20 años, porque ha habido deflación. Entonces, haber una inflación moderada es importante que le exista porque el mundo avanza. Cuando hay una inflación galopante es cuando el mundo se desbarata. Pero tal vez Luis Manuel que explique en términos dominicanos lo que yo estoy hablando en términos de deflación, inflación buena e inflación mala. Tú sabes lo que pasa en Europa, Roberto, que cuando el Banco Central de Europeo comenzó a darle dinero a la banca, pues lo que quería el Banco Central Europeo era que la banca prestara, ¿no verdad? Entonces, los bancos, naturalmente, el Banco Central Europeo le cobraba intereses negativos para que el banco comercial no depositara su dinero en el Banco Central para ganar dinero. Y eso es tasa negativa. Pero la tasa de inflación estaba como en 1 punto y pico. Nunca llegó al nivel porque están hablando del 2 en los Estados Unidos, me supongo que en Europa también es el 2, pero era muy inferior, casi 0 y pico %. Pero la tasa de interés era negativa para estimular a los bancos a prestar, y para que ese dinero no se quedara en los bancos. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora, Roberto? ¿Por qué los bancos están pagando tasas de interés negativas? Porque están full de efectivo. Así es. Es full de efectivo.
y quieren poner más dinero en la calle. En los Estados Unidos ya están hablando de 4% más de déficit del sector público para que llegue. El año pasado fue 17, más 4 con el 1.9. Estaríamos que en prácticamente un año están hablando de un 20, un 21% de déficit del sector público. Y adicionalmente, la Reserva Federal ha prestado en un año casi lo mismo que prestó desde que se creó hasta el año 2019. Muy ligero menos, pero casi una explosión de efectivo en la calle. Una expansión monetaria brutal. Ahora ya comenzaron a subir la tasa de interés de los depósitos, de los impuestos hipotecarios. Vi que subió por encima del 3% la tasa de interés de los préstamos hipotecarios. Está alrededor del 3 cuando estaba al 1 y pico. Sigue hablando de Estados Unidos, para que sí, no se confunda. estoy hablando de los Estados Unidos, naturalmente. Cuidado. Vamos a hacer la pausa, y fíjate que en los Estados Unidos está pasando lo mismo. Sí. Los bancos, bueno, acuérdate que algunos bancos anunciaron a sus clientes que no le pusieran un centavo más en el banco. Vamos a hacer la pausa. A sus grandes clientes. Y para terminar con el tema del combustible, yo creo que también este gobierno ya debe de una vez por todas explicar bien la estructura de precio de los combustibles. Decir por qué cada escala o cada estructura existe y por qué lo pusieron. Que creo que a todos los gobiernos le ha faltado del 2000 para acá transparencia en por qué ese precio. ¿Quién gana tanto? ¿Por qué gana tanto? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Y por qué son esos impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué el gobierno no lo puede reducir? Es simplemente alguien como Ramón Albuquerque que lo explique, contratado por el gobierno para que sea transparente y la gente entienda de una vez por todas por qué los precios de los combustibles van a seguir así y por qué deben seguir así o por qué pueden bajar y cuándo pueden bajar. Pero el ministro hizo. Con ustedes en Agenda Económica. Miren, Luis Manuel, Roberto de Miami, Jairo. El gobierno mantiene su coherencia en cuanto a darle la importancia al turismo. Lógicamente, nosotros deberíamos desear que el turismo, y lo deseamos, que el turismo despierte. Pero el turismo nuestro no depende de nosotros nada más. Eso lo hemos dicho mucho en Agenda Económica y en otros programas. El turismo nuestro depende mucho de los países que llegan los turistas acá. Por ejemplo, Estados Unidos, todavía no hay un ambiente tal vez del estadounidense, tanto como para decir, no me voy para la República Dominicana a disfrutar de la vida. Tenemos Europa, y Europa sí es verdad que todavía el contagio sigue en aumento. Ahí está Italia, está Francia, está España, 3 principales países que aquí llegan muchos turistas, Alemania, todavía con muchas restricciones y con mucho aumento de COVID. En Italia, hace 2 días o 3 días, hubo 350 fallecidos. En Francia, 360 y pico, en un día. Y terminó con 26,000 contagios en un día. O sea, así está Francia todavía, señores. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a ver todavía muchos turistas. Estamos recibiendo 100,000 y pico de turistas mensuales. Vamos a ver, es posible que tengamos tal vez 2 millones de turistas este año, en vez de 7, en vez de 6.5, como el año 2019. Pero está bien, no es que está mal. Ahora, lo que yo digo es también que nosotros como país, aparte de que tenemos una experiencia buena en proceso de vacunación, históricamente aquí somos experimentados en vacunación. Esta experiencia de vacunar en una pandemia sí quizás sea la gran primera experiencia nuestra, porque en el 1918 no había la logística de ahora. Pero sí sabemos que la autoridad dominicana, las autoridades, y yo creo que la vicepresidenta Raquel Peña ha sido una persona bien enfocada, ha dirigido bien de manera correcta el gabinete de salud. Está trabajando fuertemente, la verdad que sí hay que felicitarla. Y eso de alguna forma u otra habrá de traducirse en lo que la gente habrá de percibir fuera por la forma en como nosotros manejamos, que por suerte es correctamente.
Que hay algunas situaciones que se escapan, sí, pero nosotros en términos de vacunación, inclusive estamos ya entre los primeros países por cada 100.000 habitantes de personas vacunadas. Bueno, las estadísticas acabo de mostrársela a usted. Creo que eso, de alguna forma u otra, también merece un reconocimiento de nosotros. Ahora, tratar de mostrar eso al mundo también. Porque claro, los turistas no van a venir mañana ni pasado. Sí. Pero ya estamos listos, estamos preparados. Y yo creo que la forma o el cronograma de apertura de hoteles ha sido también excelente, porque un hotel no se abre en 2 días. Los hoteles hay que abrirlo de manera paulatina porque hay todo un proceso logístico para abrir un hotel. Los turistas criollos también tienen ahora más oportunidades. Claro, los precios también han ayudado mucho. Pero yo no quiero intervenir mucho en el asunto del turismo porque no quiero ser adivino, mágico en estas cosas, porque este es un proceso que uno no sabe, ¿no? Eso sí, la vacunación realmente se está haciendo, pero déjame darte algo. Aquí vi que salió que el que se vacuna tiene que estar 3 días sin beber alcohol, ¿no? ¿Verdad? Así es. Ahora, a mí me mandaron una fílmica de Israel, donde los médicos, las enfermeras iban a los bares a ponerle la vacuna a la juventud que estaba ahí, porque los jóvenes no querían ir a hacer fila. ¿Tú oyes cómo es eso? Los jóvenes bebiendo en los bares, y ahí iban los médicos y las enfermeras a ponerles la vacuna, con todo y la bebedera que tuvieran, le ponían su vacuna. Bueno, porque no es que anula, es que puede disminuir un poco el efecto. Si es así, pero fíjate, si se recomiendan 3 días sin alcohol, el líder de vacunación. Pero para que tú veas. Si se recomiendan 3 días sin alcohol, yo entiendo que el gobierno debe hacer proceso de vacunación de lunes a jueves. Nadie se va a vacunar un viernes. Nadie se va a vacunar un viernes porque la gente dice, no, pero no se bebe. Se puede. Pero nadie se va a vacunar. Se puede. O sea, no es un chiste, y es después, que la gente no se va a vacunar. Y ahora que le abrieron la cancha y esta abstención de 1 año, ¿no? Roberto, ¿cómo está el proceso de vacunación en Estados Unidos? Va avanzando muy bien. Yo te diría que para el verano, para junio, va a estar vacunado el 90% de la población. Mira, hay un tema con turismo que quisiera yo enfatizar. El turismo es la industria sin chimeneas, que crea riqueza y ayuda muchísimo al país, y muchas personas salen beneficiadas del turismo. En Dominicana hay hoteles de primera y entonces se entrenan muy bien a los meseros, a las muchachas que están ahí, les enseñan inglés, les enseñan a vestirse. O sea, es una industria bien noble y que a su vez, la industria de agricultura, toda la cadena alimentaria se beneficia enormemente del turismo. Y me quedo sorprendido de que muy pocos presidentes en Latinoamérica tienen el liderazgo, la visión y el emprendimiento de apoyar al turismo como el presidente Abinader. Yo he hablado muchísimo de Abinader porque lo vivo comparando. Nosotros, estando en Miami, tenemos clientes que van desde Canadá hasta Chile. Y fíjate tú que no hay un solo presidente en Latinoamérica de que va a los hoteles, que empuja con los hoteles, que se ve con las líneas aéreas. Fíjate tú que en Nicaragua todavía la única línea aérea que está viajando es Avianca. No ha llegado Delta de vuelta, no ha llegado American, ¿verdad? En otros países hay problemas muy serios con las líneas aéreas. Aquí en los Estados Unidos exigen de que las personas que entren a Estados Unidos traigan un examen de COVID. Imagínate tú que yo voy a Dominicana en un viaje de negocio y entonces al entrar a Estados Unidos tengo que tener un examen de COVID. Fíjate tú que hay países que están cobrando $150 por un bendito examen de COVID, que mienten, porque me dicen mis clientes y amigos que solamente se los pasan así por la nariz, y lo que están haciendo son negocios de los gobernantes y de los ministros. Y la otra cosa, Ezequiel, que tocaste algo que me duele muchísimo, y es de que ha habido una enorme corrupción con las vacunas.
¿verdad? Fíjate tú que en el Perú se inyectaron de forma secreta muchas personas. Se habla en España, por ejemplo, que parte de la familia real fue a los países árabes a vacunarse, ¿verdad? Fíjate que aquí en los Estados Unidos ha habido un código de honor que el 99.99% de las personas están cumpliendo. A hoy, el Miami Herald sí señaló que en un lugar que se llama Ocean Reef, que está a 90 millas de Miami, es donde viven todos los multimillonarios de los Estados Unidos, ¿cómo puede ser que en enero ya estaban el 100% de todas las personas que viven ahí vacunados? Eran mayores de edad. Eran mayores de edad. Sí, también. Pero el 100%. Ok. Y ¿saben por qué? Porque le dieron plata al gobernador. Entonces ahora están exigiendo que venga la FBI a hacer una investigación. Sí, sí. Entonces, en el tema, el punto es el siguiente. Porque en el tema de la vacuna hay un código de honor. Como yo expliqué en unos programas anteriores, cuando yo fui, creo que fui con Luis Manuel a un centro de vacunación para ver cómo funcionaba, y nos dimos cuenta de que al final sobraban 2 o 3 vacunas y habían 100 personas ahí, y entonces se anunció, quedan 2 o 3 vacunas, ¿quiénes se quieren vacunar? Y todo el mundo se vio, y buscaron a las personas de mayor edad, y hubo un código de honor, y pasaron esas personas que tenían 80, 90 años, y se vacunaron. Pero fue algo lindísimo de ver ese código de honor, donde las personas respetamos a nuestros mayores, y ese es un punto muy importante, y ojalá que en Dominicana se respete y que todo el mundo sea vacunado en orden, y que no haya necesariamente una vacunación a las personas que dan más dinero o las personas que gobiernan. Roberto, Estados Unidos lo han criticado mucho porque se quieren vacunar primero todos los estadounidenses, y a países amigos que necesitan de su apoyo. Biden dijo que hasta que no se vacunen los norteamericanos no hay ayuda para nadie. Sin embargo, China está aprovechando eso y está vendiendo, a alguna gente regalándole. China sí está cooperando y colaborando con esos países. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa actitud, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo debe de vacunarse. Lo que sí, acuérdate que cada gobernante vela por los intereses de los suyos. Claro. ¿Ok? Así es que yo no lo culpo al presidente Biden por tomar esa decisión, porque él es presidente de Estados Unidos, no presidente del mundo. ¿Okay? Por eso es que cada uno debe de proteger sus intereses. Y ahí es donde yo te decía, y lo he dicho varias veces, que los ingleses siempre dicen que ellos no tienen enemigos permanentes, lo que tienen son intereses permanentes. Mira, te puedo decir que aquí el gobierno está controlando muy bien eso del código de honor, de vacunar por fases. Sí, por fases. Y por tiempo. Aunque, lógicamente, siempre aparecen uno que otro desaprensivos e inhumanos. Sí, gente que no entiende. Yo he visto gente que me dice, me voy a vacunar, y dice, pero todavía tú no estás en el cronograma. Así es. Pero me la van a conseguir. Pero es que eso no es un asunto de conseguirte. Es un asunto que le está quitando oportunidad a un envejeciente que lo necesita más que tú. Pero hay gente que no entiende eso. No lo entiende. Pero mira, Ezequiel, en términos de lo que tú estás hablando con Roberto, o sea, yo considero que los países, si tienen solamente la cantidad de vacunas que necesitan para su población, solamente tienen eso, tienen que mantener eso. Yo estoy de acuerdo con Es Biden. como si esta vacuna que que está mandando aquí, nosotros le mandemos la mitad a Haití. Exacto. ¿Qué va a decir la población? Sí. ¿Cómo ¿Qué va va a decir la población? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ahora, el problema es que hay países que han comprado en exceso, Sí. y los están manteniendo en excesos. Y hay algunos que le están sobrando porque la población no se quiere vacunar, como en Alemania. En Alemania hay sobrante de vacunas y el gobierno tiene preocupación porque solamente se ha utilizado el 15% de las vacunas que por cierto, Waldo Ariel no quería vacunarse y se vacunó. Que tenía, ¿tú entiendes? Y no fíjate es lo mismo, el problema. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Mira lo que pasó también. La Unión Europea en un puerto de Italia prohibió el embarque de las vacunas que iban a Australia. Así es. Sí. ¿Mm? Sí. Bueno. Justamente para asegurar
a su población. Aquí está todo el mundo Ahora, con un cuchillo en la boca. Bueno, de ¿Cuántos todas años maneras- tiene Merkel? ¿Tiene 20 años ya o 15? ¿Tiene? Ya se va a Ya, retirar. te están llorando porque se va. Sí, así es. Así es. Tremenda presidenta. No ha sido mala eso. Tremenda No, claro, presidenta, sí, tremenda. tremenda Ha sido presidenta. buena para Alemania, aunque ha sido una vaina para Bueno, pero, Grecia. bueno, para Grecia bueno, fue Vladimir tremenda. Vladimir Putin ha sido Como bueno. dijo Roberto de Biden, ella es Rusia. presidenta de Alemania, no del mundo. Sí. Bueno, esperemos, No, señores. pero la integración de Europa Esperemos es que diferente. esta inversión que sigue haciendo el gobierno en turismo sea para de estar preparado para cuando lleguen los turistas, porque yo entiendo que por ahora no llegan. Pero preparémonos. Pero Yo tenemos que estar preparados. felicito al gobierno porque Pero sigue impulsemos las con ese exportaciones de impulso. bienes. Eso Claro. sí. Abramos el país, hagamos una zona franca. Y convirtamos Una exactamente. zona franca. Eso es. Fíjate Roberto. que las exportaciones que están creciendo son zonas Zona francas. franca. Y entonces, Roberto, gracias por tu participación. Estamos perdiendo el y tiempo. a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros una vez más. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.